La palabra en la niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos en una edición más de este programa con nuestro invitado Pablo Sol Mora. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de nuestro invitado. Pablo Sol Mora nació aquí en Jalapa y es crítico literario. Estudió letras hispánicas en la Universidad Veracruzana y el Colegio de México. Es autor de los libros Bésame con el beso de tu boca, El beso erótico en los siglos de oro. También del diccionario Vila Matas, Miseria y dignidad del hombre en los siglos de oro y Presencia de Alejandro Rossi en colaboración con Juan Villoro. Es director de la revista Criticismo y colaborador en Letras Libres. De este trabajo bastante interesante y bastante diverso también, que va desde los siglos de oro hasta autores no latinoamericanos como Vila Matas. ¿Qué nos podrías contar sobre tu trabajo institucional primero y después como tu trabajo más personal aquí en el instituto? Bueno, yo diría que mi trabajo académico propiamente hasta hace muy poco se centró sobre todo en la literatura de los siglos de oro, esto es la literatura española de los siglos XVI y XVII, el Renacimiento y el Barroco, digamos, ¿no? Porque esa fue mi especialización académica por la que opté en el Colegio de México justamente, en donde hice el doctorado. Pero siempre me ha parecido muy importante que los investigadores y los profesores pues no se encierren solamente en sus 3 metros de especialidad, ¿no? Sino que tengan siempre como una visión y un panorama más amplio, ¿no? Y pues también me ha preocupado mucho hacer crítica literaria de literatura contemporánea dirigida a un público más amplio, ¿no? Por eso es que me gusta mucho reseñar libros, ¿no? Por eso tenemos esta revista que acabas de mencionar que se llama Criticismo, por eso reseño libros periódicamente en Letras Libres, ¿no? Y esto está dirigido a un público desde luego más amplio, ¿no? Entonces yo dividiría mi trabajo pues en esas como 2 áreas, ¿no? Por un lado, uno más académico, digamos, con un destinado a un público más pequeño, que serían los trabajos sobre siglos de oro, en la que he publicado 3 libros, bueno, los que tú mencionaste, Miseria y dignidad del hombre en los siglos de oro, que es una historia de la idea de la dignidad del hombre en el siglo XVI y siglo XVII, el libro Bésame con el beso de tu boca, El beso erótico en los siglos de oro, y recientemente una antología de poesía que está publicada, por cierto, en la Universidad Veracruzana, que se llama Antología Áurea, Poesía de los siglos de oro. Y por otro lado, pues la crítica literaria que hago sobre todo en revistas, suplementos y cosas así. Muy bien, vamos a platicar un poco de estas 2 vertientes sobre tu trabajo. ¿Qué te parece si empezamos por lo más general y nos vamos adentrando en las cosas más particulares? Entonces, ¿cuáles serían las características deseables en una reseña literaria? Pues mira, yo pienso que la reseña es algo así como la infantería de la crítica literaria, ¿no? Es decir, es como lo más básico. Una reseña es el primer acercamiento que hace la crítica a un libro que acaba de salir, ¿no? Es como una primera reacción, digamos, ¿no? Y yo estoy muy a favor de la cultura, digamos, de la reseña, que es algo que en México, y bueno, en general en todo el mundo, está un poco de capa caída, porque cada vez hay como menos espacios para este tipo de textos, ¿no? Cada vez espacios más reducidos, ¿no? Y sin embargo son ese tipo de textos los que hacen circular pues las novedades literarias y con lo que te mantienes al tanto de qué es lo que se está publicando, lo que está saliendo, ¿no? De modo que para mí, como crítico, ha sido muy importante ejercer, digamos, la reseña, a la que yo de hecho considero como una especie de pequeño arte, ¿no? Porque la reseña de crítica literaria es un género en sí mismo, ¿no? No es un artículo académico, por supuesto, no es un ensayo más extenso, suele ser breve, desde luego, ¿no? Pero hay reseñas, si son muy buenas y si tienen el espacio suficiente, que se convierten prácticamente en ensayos de crítica, pues, sobre el autor que se esté reseñando, ¿no? De modo que a mí me ha parecido muy importante cultivarla yo mismo y hacer que otros la cultiven también, ¿no? Por eso hago mucho énfasis con mis alumnos o con la gente, con jóvenes sobre todo que se interesan en la crítica literaria, en que escriban reseñas, ¿no? ¿Y qué es lo que yo les aconsejo para escribir una primera reseña? Primero,
que escriban sobre algo que les entusiasma, ¿no? Sobre algún autor que les guste mucho y que compartan ese entusiasmo con los demás, ¿no? Una especie como de entusiasmo razonado de la crítica, por supuesto, ¿no? Que no sea nada más un ditirambo o un elogio, pero que tampoco sea la caricatura que muchas veces se entiende por crítica literaria, que es una crítica negativa, ¿no? Así como que hay que pegarle al autor o al libro, de señalar sus defectos, y está bien hacer eso también, es una tarea de la crítica, pero de entrada yo creo que tu primer acercamiento a la crítica y a la reseña es mejor que sea sobre algo que te gusta, ¿no? Y que quieres compartir con los demás, ¿no? Y estás intentando un poco como explicarte a ti mismo cómo funciona, por qué te gusta ese texto, ¿no? Después, darle como dignidad al lenguaje de la crítica, ¿no? Es decir, que esté lo mejor escrita posible, ¿no? Esto parece como algo muy obvio, ¿no? Pero que sea un lenguaje literario, ¿no? En la academia, como a ti bien te consta, a veces escribimos cosas que ni nosotros entendemos o en un lenguaje muy especializado, ¿no? A veces no estamos diciendo realmente grandes cosas ni cosas muy profundas, pero queremos dar la impresión de que las estamos diciendo y por eso recurrimos a esa clase de jerga, ¿no? Y eso no creo que sea conveniente en las reseñas de crítica literaria, que están destinadas a un público más amplio, ¿no? Y que deben desmerecer lo menos posible del lenguaje literario mismo, ¿no? Aconsejo también mucho que esté muy bien escrupulosamente revisada, ¿no? Que no te conformes con la primera frase, el primer párrafo, la primera página que escribes, que todo lo reescribas, ¿no? Lo imagines de otra forma, que pruebes distintas versiones, ¿no? Y que seas, digamos, justo en la medida de lo posible con lo que estás reseñando, ¿no? Que siempre haya como una especie de respeto elemental por alguien que escribió un libro, que sea el que sea, tomó algún trabajo y tiempo, por supuesto, ¿no? Y que ponderes de manera justa pues sus virtudes y sus defectos, ¿no? Esos serían como algunos de los consejos que yo daría para acercarse a la crítica literaria. Doy por sentado, por supuesto, que esto nace de un genuino, personal amor por la lectura, ¿no? Y que esa es como la principal tarea de la crítica, ¿no? Compartir ese entusiasmo. Muy bien. Muchas veces en las reseñas encontramos que el que reseña cuenta totalmente la trama del libro. Esto se aconseja también, contar de qué se trata la trama, los personajes, o ese tipo de características no van en una reseña. Pues es un defecto común, ¿no? Y sobre todo como en las primeras reseñas, hacer sencillamente un resumen del libro, ¿no? Pero una reseña crítica no puede ser solamente un resumen, ¿no? Ahora, desde luego en algunos casos, los casos de la narrativa, por ejemplo, una novela, no te vas a poner a contar la novela completa, ¿no? Y mucho menos a revelar detalles que pueden echar a perder la lectura, o como ahora se dice con ese verbo horrible, spoilear, ¿no? Ahora, el resumen muchas veces es necesario para que sepas de qué se trata sobre lo que estás leyendo, ¿no? Pero tiene que ser muy breve, muy puntual y general, sin detenerse demasiado en aspectos muy pequeños de la trama, digamos, podríamos decir. De modo que, claro, si se está reseñando un libro de poesía, por ejemplo, o un libro de ensayos, pues no vas a hacer un resumen propiamente, es otra la mecánica, otra la estructura, ¿no? Entonces, yo aconsejo que si estás reseñando un libro de narrativa, sí hagas un resumen breve para que el lector sepa de qué va el libro que estás reseñando, pero que eso no sea, por supuesto, toda la reseña ni el corazón de la reseña, ¿no? La reseña tiene que ser, ante todo, un comentario crítico del libro, ¿no? Una elucidación, pues, lo más inteligente que puedas de la obra que tienes entre las manos. Sí, de acuerdo. Grandes escritores han cultivado el género de la reseña. Por ejemplo, pienso en Borges, que tiene magníficas reseñas de justo libros que a él le apasionaban. ¿Qué otros escritores consideras que han tocado este género, que lo han trabajado con esta profundidad más artesanal, más de cuidado? Pues casi lo difícil sería pensar como en un gran escritor moderno que no haya sido al mismo tiempo crítico, ¿no? Y la crítica se ejerce en primer lugar, pues justamente con las reseñas, ¿no? Ya citaste el ejemplo de Borges, ¿no? Pero podemos pensar también en Fernando Pessoa, por ejemplo, ¿no? Que escribió crítica durante buena parte de su vida, en Octavio Paz, en Alfonso Reyes, ¿no? Eso por hablar como de nuestra tradición hispánico-ibérica, ¿no?
pero también, digamos, en otras en T.S. Eliot, ¿no? En fin, que todos estos escritores no desdeñaron el ejercicio de la crítica en su nivel más básico, que es justamente el de la reseña, ¿no? Mencionabas tú el caso de Borges, que durante años escribió reseñas prácticamente cada semana, ¿no? En algunos casos para una revista femenina que se llamaba El Hogar, ¿no? En donde había una sección titulada Libros extranjeros que le encargaron a Borges, y Borges se despachaba libros todas las semanas ahí durante años, ¿no? El caso de Pessoa también durante mucho tiempo fue conocido más como un crítico propiamente que como un poeta, ¿no? En distintas revistas y suplementos portugueses en Lisboa, ¿no? Ya mencioné los casos de Reyes y de Paz. Y lo que yo siempre le digo a los estudiantes y en general a los chicos que se interesan en la crítica es que si la reseña fue digna de esos autores, entonces es también digna de ti. Es decir, no estás haciéndole un favor, ¿no? No te estás rebajando escribiendo una reseña. Si Borges lo hizo, lo puedes hacer tú también. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con esta percepción. De las próximas reseñas que van a salir en Criticismo, en Letras Libres, ¿qué nos puedes contar? ¿Algún adelanto sobre este material? Bueno, primero te explicaré yo un poco cómo nació esa revista, ¿no? Sí, Que es sí, Criticismo, que va a cumplir ahora ya 11 años, ¿no? Y pues nació justamente de la inquietud que yo tenía en parte de empezar como a formar jóvenes críticos, ¿no? Y la comencé haciendo con los que entonces eran mis alumnos, ¿no? Que pues eran todos chicos muy jóvenes, entre 18 y 20 años más o menos, ¿no? Y como para tener un espacio para que ellos fueran haciendo crítica, ¿no? Y después esto se fue ampliando desde luego y diversificando, ¿no? Y pues desde luego los que entonces tenían 20 años ahora tienen 30, ¿no? Pero seguimos buscando, siempre es como uno de los objetivos de la revista, jóvenes críticos, ¿no? Por eso es que publicamos muchas como primeras reseñas, ¿no? Primeros acercamientos. La revista nació en principio en formato exclusivamente digital, en línea, ¿no? Que pues desde luego es la tendencia actual, ¿no? Se publica trimestralmente, cada 3 meses, son 4 números al año. Una cosa que queríamos reivindicar mucho con este proyecto era darle tiempo a la reflexión sobre los libros, ¿no? Es decir, que no fuera nada más, que es lo que se suele hacer actualmente con las reseñas, una nota apresurada escrita en una tarde y ya está, ¿no? Sino que se tomaran realmente el tiempo de hacer un ejercicio crítico, de escribirlo con calma, de reflexionarlo, de revisarlo y de corregirlo, que es muy importante, ¿no? Y luego ya publicarlo. Entonces, por eso es que aparece trimestralmente. Y después, a partir del número como 23, 24, si mal no recuerdo, empezamos a hacer una edición impresa, ¿no? Semestralmente. La edición impresa abarca 2 números digitales, ¿no? Y la distribuimos gratuitamente en librerías, ¿no? Ahora principalmente en Jalapa. Pero bueno, desde luego la ventaja de la edición digital es que se puede leer en absolutamente cualquier parte del mundo, ¿no? Y así tenemos mucho mayor impacto, ¿no? Y la verdad estamos muy contentos con la recepción que ha tenido Criticismo. Desde luego, una publicación exclusivamente de crítica literaria nunca va a ser mayoritaria, ¿no? Pero de cualquier forma, las minorías que en la crítica pueden ser cada vez más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Criticismo se lee pues en México, desde luego. México y España es en donde están sus principales número de lectores, ¿no? Pero también en Colombia, Estados Unidos y Argentina, ¿no? Son los 5 países en los que más se lee. Y a nosotros nos interesaba mucho desde el principio tener una visión panhispánica, es decir, que no fuera exclusivamente mexicana ni exclusivamente española, sino intentar cubrir pues todo el mundo hispánico, ¿no? Y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años, ¿no? Ahora está por aparecer pues ya como el 15 de febrero, ¿no? El primer número de este 2023, correspondiente a enero-marzo, ¿no? ¿Y qué va a venir en este número? Va a venir una reseña sobre la obra crítica, por cierto, de uno de nuestros principales reseñistas, o mejor dicho, nuestro principal reseñista en México, que es Christopher Domínguez Michael, que acaba de publicar 2 volúmenes de sus ensayos reunidos, que incluye muchas reseñas, de hecho, en el Colegio Nacional, ¿no? Va a venir una reseña sobre esto. Hay una reseña también sobre una novela reciente de Ana Clavel, Por desobedecer a tus padres. Viene también probablemente una reseña sobre una biografía reciente de Fernando Pessoa que escribió Richard Sennett, que es uno de sus principales especialistas, una biografía de estas
monumentales que un poco exageradamente a veces se llaman definitivas, ¿no? Una biografía de 1000 páginas que realmente nos descubre un nuevo Pessoa. Quizá salga esa reseña también. Reseñamos también cine, aunque cine es como un aspecto secundario dentro de la publicación, pero también hay cine, ¿no? Hay una reseña de un documental sobre la escritora francesa Annie Ernaux, que acaba de ganar el Nobel, ¿no? ¿Qué otras cosas literarias vienen por ahora? Alguna reseña de una novelista jalapeña, Magali Velasco, Cerezas en París, también va a aparecer en este número, y estas son las que recuerdo por ahora. Muy bien. Bueno, me parece un trabajo muy interesante porque es como un escaparate, ¿no? De cuál es la literatura que se está leyendo ahora, es una muestra de qué es lo que se puede consultar, que se puede conseguir también, porque muchas veces se leen reseñas precisamente de Argentina, de España, de libros que no se pueden conseguir con facilidad en México. Vamos a hacer nuestro primer corte para el rollito cultural a cargo de Alfredo Loera. Jorge Luis Borges decía que el Ulises se lee igual que la Biblia, es decir, con fe. El escritor argentino no lo aseveraba porque fuera muy religioso, sino porque el Ulises de Joyce es un libro total, un libro que, como la Biblia, busca hacer una interpretación o una contención completa del mundo. El mundo, en su conjunto, es ininteligible, de tan repetitivo es inabarcable, y esto ocurre porque, como lo decía también Borges, la realidad supera el espectro lingüístico de nuestra mente. Si la realidad estuviera hecha de puras palabras, entonces sí podría existir un libro que lo contuviera todo. Pero como la realidad también es física, sensorial, emotiva, psicológica, las palabras tienen problemas para asimilarla, para representarla en nuestra cabeza. Si seguimos esta pauta, incluso podemos concluir que es un sinsentido la creación de un libro cuya existencia tiene como propósito abarcar la realidad en su complejidad. Precisamente eso buscó James Joyce al momento de escribir el Ulises. Escribir todo lo que le puede pasar en un día a un hombre moderno. Esa es la razón por la cual su lectura es un acto de fe. Es un acto que no tiene un final asegurado. Joyce deseaba incluir un cuento más a su colección Dublineses, el cual versaría sobre un publicista judío, Leopold Bloom, de la ciudad de Dublín. Este publicista tendría una esposa, Molly, con quien ha dejado de tener sexo después de la muerte de su pequeño hijo, Rudy, unos años atrás. Bloom sabe que su mujer lo engaña con un hombre llamado Blaise Boylan y sabe que este día, 16 de junio, ella se verá con su amante. La historia trata de cómo Leopold Bloom busca distraerse y hacer tiempo en diferentes lugares de Dublín para no descubrir que su mujer lo engaña. Ese será el esquema inicial de Joyce, pero Joyce sufrió algo similar a Zenón de Elea y su paradoja de la flecha. El filósofo griego, para refutar el movimiento, decía que una flecha, para llegar de un punto A un punto B, primero tiene que llegar a la mitad de la distancia entre A y B, y para llegar a la mitad, primero tiene que llegar a la mitad de la mitad, y antes de eso, a la mitad de la mitad de la mitad, y así hasta el infinito. Joyce, al narrar el día de Bloom, el Bloomsday, entró en una espiral de minucias, en una paradoja donde literariamente se refuta el tiempo y el movimiento, y se convirtió en el libro que contiene a la ciudad de Dublín durante el 16 de junio de 1904. Continuamos con La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos platicando sobre reseñas, sobre crítica literaria con Pablo Solmora y dentro de su trabajo académico también su interés está puesto en la literatura de los siglos de oro. Sobre los siglos de oro, sobre los autores de este tipo de literatura, ¿cuáles son los que te apasionan y por qué? Bueno,
En primer lugar diría que me escogí como especialidad académica la literatura de los siglos de oro. Bueno, porque es la etapa más esplendorosa a la fecha que ha tenido la literatura escrita en lengua española, ¿no? Es decir, los siglos XVI y XVII, la época de Cervantes, de Garcilaso, de Quevedo, de Góngora, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, son hasta la fecha el periodo sostenido, 2 siglos completos, ¿no? Todo el XVI y todo el XVII. Digamos que los siglos de oro empiezan con Garcilaso y terminan de este lado del Atlántico con Sor Juana Inés de la Cruz, a las postrimerías del siglo XVII, ¿no? Son 2 siglos de una gran tensión, extraordinaria tensión literaria y poética, ¿no? Y bueno, desde luego el siglo XX es un gran siglo en la literatura también para la lengua española, ¿no? Sobre todo, bueno, por lo escrito en España y también por lo escrito en Hispanoamérica, ¿no? Sin embargo, pues eso es apenas un siglo justamente, ¿no? O sea, estamos empezando el XXI apenas, ¿no? Vamos a ver cómo pinta. Si se extiende el mismo esplendor del siglo XX al siglo XXI, pues entonces ya podremos hablar de otra gran etapa de la literatura en español, pero por lo mientras la más larga sigue siendo aquella, ¿no? Que es en donde están las bases de todo lo que se escribe en español prácticamente, ¿no? Es decir, la literatura de los siglos de oro fijó el estándar de excelencia poética y literaria en español, ¿no? Yo no me he especializado en un solo autor, ¿no? He trabajado más, digamos, temas, ideas. Los trabajos que yo hago tienen que ver más bien con historia intelectual, lo que antes se conocía como historia de las ideas, y literatura de los siglos de oro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi primer libro, que es mi serie Dignidad del Hombre en los siglos de oro, estudio el desarrollo de la idea de la dignidad humana en varios autores, en 3 autores del Renacimiento, 3 autores del Barroco, ¿no? Está Fray Luis de León, está Francisco Cervantes de Salazar, ¿no? Está Fernán Pérez de Oliva, Quevedo, Calderón de la Barca y Gracián, ¿no? De modo que lo que yo suelo hacer en mis trabajos de este tipo es elegir un tema, una idea y rastrearla en diversos autores, ¿no? Es lo mismo que hice en el siguiente libro, que es Bésame con el beso de tu boca, el beso erótico en los siglos de oro, que consta primero de una historia del beso erótico desde la antigüedad más remota hasta el Renacimiento, ¿no? Podemos pensar, bueno, el gesto del beso pues es el mismo desde hace millones de años hasta la actualidad, ¿no? Es decir, físicamente el beso no ha cambiado demasiado. Pero lo que hemos pensado sobre el beso, ¿no? Las ideas que tenemos sobre lo que ocurre en un beso, eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente en los siglos XVI y XVII, se creía, es una idea muy bonita, que los amantes intercambiaban sus almas mientras se besaban, ¿no? Es decir, el alma era una cosa pues etérea, ¿no? Pero que de alguna manera podía pasarse a la otra persona, ¿no? Mediante el beso justamente, ¿no? Es una idea pues que es poética en sí misma, ¿no? Y lo que hago es estudiar qué hicieron los autores de los siglos de oro, algunos de ellos, por ejemplo, el poeta Francisco de Aldana, por ejemplo, Quevedo otra vez, ¿no? Cervantes también, en cuya obra hay muchos besos, y los comentaristas españoles del libro bíblico El Cantar de los Cantares, cómo interpretaron ese beso, qué fue lo que dijeron, qué pensaron, por qué lo pensaban así. Eso es lo que hago en ese segundo libro, ¿no? Y el último, bueno, la antología áurea, Poesía de los siglos de oro, esa es como una especie de greatest hits de los siglos de oro, ¿no? De los mejores poemas, la quintesencia poética de los siglos de oro, desde Garcilaso hasta Sor Juana, que era un trabajo que yo siempre había querido hacer porque quería yo como una antología breve, ¿no? Muy manejable, que pusiera en una edición pues filológicamente cuidada los principales, el legado poético de los siglos de oro, ¿no? Y ahora justamente se me presentó la oportunidad con esta edición para la Universidad Veracruzana, ¿no? Y ahí está, de Garcilaso a Sor Juana, acompañada de pequeñas biografías de cada uno de los poetas, ¿no? Para que los lectores, específicamente mexicanos, específicamente jóvenes, esperaría yo, se apropiaran de ese legado, ¿no? No se hacen muchas antologías de poesía áurea en México, en Hispanoamérica en general. En España sí, por obvias razones, pues todo el tiempo están saliendo nuevas antologías, pero es algo que en otros países no se hace, en los países hispanoamericanos, ¿no? Y por eso me interesaba hacer esto. Muy bien, y sobre teatro, a mí me interesa mucho el teatro, me gusta mucho Calderón, Lope de Vega específicamente.
¿Qué hay de estos autores en cuanto a temáticas que también podrían manejar? ¿Hay algo en tu producción académica sobre teatro del Siglo de Oro? Pues yo me he ocupado un poco tangencialmente, digamos, de Calderón, por ejemplo, ¿no? A propósito del tema de la dignidad del hombre en La vida es sueño, ¿no? Un capítulo en este libro que ya mencioné, Miseria y dignidad del hombre en los siglos de oro, dedicado a él. También, a propósito, por cierto, de Alfonso Reyes e Ifigenia Cruel, ¿no? En donde, bueno, Calderón tiene una obra en la que aparece también como mejor dicho, Alfonso Reyes, a la hora de escribir ese poema dramático famoso, se inspiró en parte en algunas obras calderonianas. Entonces lo que hago es como una lectura calderoniana de la Ifigenia Cruel, ¿no? No me he dedicado especialmente al teatro, ¿no? Habría que comentar para la gente que nos escucha que pues el teatro era la diversión masiva de la época, ¿no? De los siglos de oro, ¿no? Así como la gente actualmente va al cine, bueno, ya casi no va al cine, más bien el streaming, pero bueno, así como ahora se ven el streaming y demás, la gente iba al teatro, ¿no? Entonces, esas obras no estaban escritas para ser leídas, estaban escritas para ser representadas y para ser vistas, ¿no? Y solamente los mejores autores, después de un tiempo, se editaban sus obras en libro y se publicaban, ¿no? Pero era algo para verse, ¿no? De modo que no hay que olvidar nunca esa dimensión, pues, popular, masiva de ese espectáculo que era el teatro, ¿no? A mí me ha interesado el teatro hace poco, ahora que fue el centenario de la muerte de Ramón López Velarde. Escribí de hecho un monólogo dramático con López Velarde como protagonista, que se llama Los Minutos, y que apareció publicado de manera condensada en la revista Letras Libres, justamente en el número que se dedicó al centenario de López Velarde, y que después se ha puesto en algunas ciudades de la República, ¿no? Y bueno, eso fue algo como muy inesperado para mí mismo, porque yo jamás en la vida me imaginé escribiendo teatro, ¿no? Pero cuando se me ocurrió eso, se me ocurrió que totalmente desde el principio en forma de monólogo, ¿no? Es decir, pensé, esto no es un cuento, esto no es una novela breve, esto tiene que ser López Velarde hablando él solo, ¿no? Y pues ahora sí que la liebre salta por donde menos se lo espera uno, ¿no? Entonces salió esa obra y yo creo que eso es como el acercamiento más próximo que he tenido yo al teatro. Muy bien. Y me recuerda esto en alguna clase donde compartimos el aula, donde se hablaba mucho de la lectura y de la lectura en voz alta, y pensé en el teatro también como una forma de lectura en voz alta, y que los textos también están escritos para ser leídos, para ser escuchados en última instancia. ¿Qué nos podrías hablar un poco de este fenómeno sobre escuchar los textos, sobre la lectura en voz alta, sobre este fenómeno que me parece que también te entusiasma? Sí, pues es como una dimensión muy básica, digamos, de la lectura, ¿no? Digo, haciendo un poco como historia de la lectura, ¿no? Pensemos que antes se leía siempre en voz alta, ¿no? Es decir, no, la lectura silenciosa no es algo tan que se haya practicado siempre, ¿no? Desde luego, tiene ya siglos de hacerse, ¿no? Pero hay un episodio que es muy conocido en las Confesiones de San Agustín, donde San Agustín se asombra o hace notar al menos que uno de sus maestros, Ambrosio de Milán, está leyendo en voz alta, dice así como que leía sin mover los labios, ¿no? Lo cual nos indica que lo normal era leer moviendo los labios, o sea, en voz alta, ¿no? Y desde luego era una etapa como necesaria de la evolución de la lectura, leer en silencio, pero creo que es muy importante leer en voz alta, ¿no? Sin representar, incluso la pura lectura en voz alta, y que es algo que hemos ido como perdiendo probablemente, ¿no? La lectura en voz alta de poesía, por ejemplo, ¿no? La poesía, alguna poesía cuando menos exige ser leída en voz alta, ¿no? Te pierdes de una dimensión de lo poético si no la lees en voz alta, ¿no? Hay que recordar que además, bueno, el analfabetismo era lo predominante hasta hace muy poco en prácticamente todas las sociedades occidentales, ¿no? De modo que la gente, más que leer libros, los escuchaba, ¿no? Y hacía falta un buen lector, ¿no? Para no salir de los siglos de oro, pensemos en el Quijote, ¿no? El Quijote, desde luego, en España, siglo XVI, XVII, una sociedad mayoritariamente analfabeta, la gente no lo lee, la gente lo escucha, ¿no? Entonces, hay una persona que sabe leer
por ejemplo, un sacerdote, un cura, ¿no? O una persona más o menos educada, y alrededor de él se reúne un grupo de personas que escucha al otro leer, ¿no? Y pues ese es un fenómeno muy interesante porque ese tipo de lectura a veces también implicaba como un cierto grado de teatralidad, de representación, ¿no? Y es algo que se hace cada vez menos, ¿no? Por eso yo le doy como importancia al hecho de leer en voz alta y a que no se pierda por completo esa dimensión oral y auditiva de la lectura. Muchísimas gracias por estas respuestas tan interesantes. Vamos ahora con nuestro segundo corte al rollito cultural a cargo de Raúl Osorio. Alejandro Zambra, novelista, poeta y ensayista, escribió un par de textos anfibios que se autodenominan novelas. Al menos eso dice la editorial Anagrama en sus coloridas solapas y agudos comentarios de contraportada. Hay lectores que pueden estar conformes con la definición, con el concepto, con la categoría. Alejandro Zambra, según él, nació en Chile no hace más de 40 años. Sus obras, las que ha escrito hasta ahora, desafían las convenciones literarias, desde las que dictan cómo debe ser un ensayo hasta las que ilustran cómo se escribe una novela. Sus textos son atentados contra las fronteras que delimitan los géneros, los estilos, incluso los pactos que nosotros, los tristes lectores crédulos o incrédulos, establecemos con el libro y su realidad. No se trata de una transgresión ingenua, por mera rebeldía, por aburrimiento o por incordiar gratuitamente. Creo que la obra del escritor santiaguino, que no es lo mismo a ser simplemente chileno, es una invitación a entender las formas estéticas como una definición que en ocasiones es superficial, explicativa, pero no definitiva ni definitoria. La expresión artística, su rigor y su fuerza, se desborda de los conceptos que pretenden encasillarla, reducirla. En las novelas de Zambra late ese impulso creativo y lúdico que revitaliza o pretende la estructura de la narrativa hispanoamericana, que intenta buscar nuevas formas de comunicarse con un escaso público lector cada vez más inconforme. Detrás de sus páginas, o encima de ellas, está el lector que espera escuchar una historia de verdad o de mentiras, una historia de intrigas, de aventuras. Ese lector que se sumerge entre las páginas escritas por Zambra tiene garantizado que no encontrará nada de eso, ni un protagonista que salve con sus tristes acciones a un mundo que irremediablemente se va al carajo. No hay personajes ejemplares ni historias de amor maravillosas, no hay consejos ni moralejas, no hay lecciones, no hay explicaciones que den cuenta del origen y del malestar que nos produce nuestra arruinada realidad latinoamericana. No hay, en resumidas cuentas, todo aquello que los lectores buscan en los libros de aeropuerto. Hay, sin embargo, una prosa rica en matices poéticos, construida con uno de los recursos más representativos de la poesía, el ritmo. La escritura de Zambra, su prosa, o como se llame, o como quiera entenderse, está construida sobre un poderoso y llamativo ritmo, sobre una forma de contemplar y asumir la literatura que pocas veces se ha visto en el pobre mundo de los lectores. Mi impresión al leer la novela Formas de volver a casa fue desconcertante. Su sencillez es engañosa. No es la simple historia de un escritor que reelabora e inventa sus recuerdos de infancia. No podría reducirse únicamente a eso. Sus novelas son deliciosas trampas, artificios que siembran incertidumbres, son versiones estrictamente personales de la historia que no persiguen la verdad como fin ni como medio. Son obras de arte capaces de seducir a los oídos más exigentes, porque la literatura, tal parece anunciar, fundamentalmente se escucha. Volvemos a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos platicando con Pablo Sol Mora
sobre la lectura en voz alta, sobre la literatura en los siglos de oro, sobre la crítica, sobre las reseñas, temas muy, muy interesantes. ¿Nos podrías platicar ahora sobre tus próximas producciones académicas y también literarias? Ya vimos que las dos cosas son una parte esencial de tu desarrollo como crítico, como autor. Entonces, en el área académica, ¿cuáles son los trabajos que estás desarrollando? Y en el área literaria, ¿cuáles serían estos intereses que viene? Pues lo que está por salir de manera como ya inminente es un libro al que le tengo mucho aprecio porque, bueno, lo escribí ya hace varios años, aunque va a salir apenas ahora, que es un libro sobre Michel de Montaigne y los ensayos, ¿no? Sobre el creador del género del ensayo, ¿no? Que es uno de mis escritores favoritos. Esto no lo pondría yo en el área académica, digamos, porque desde luego yo no soy un montañista especializado, ¿no? Leo a Montaigne, lo he leído durante muchos años, ¿no? En su lengua original, pero no estaba yo interesado en hacer un trabajo académico, sino en hacer un ensayo sobre los ensayos, ¿no? Y este libro se llama Nada hago sin alegría, un paseo con Montaigne, ¿no? Montaigne, para quien nos escuche, pues tiene una particularidad realmente muy especial, que es uno de los pocos escritores alegres, digamos, de la literatura, ¿no? Felices, ¿no? Es muy raro, ¿no? La literatura está llena de quejas, de lamentaciones, de amargura, de eso tenemos muchos libros, pero hay pocos autores realmente que sean como autores alegres, autores de la felicidad, ¿no? Y Montaigne, con Cervantes, por cierto, es uno de ellos, ¿no? De hecho, son grandes escritores, nada más que son muy pocos, ¿no? Y bueno, yo escribí este libro, que es una lectura muy libre, muy personal de los ensayos, pero que pretende dar un poco respuesta de la mano de Montaigne a esa pregunta que pues le concierne a todo el mundo, que es cómo se vive felizmente una vida humana, es decir, de qué está hecha la felicidad humana, ¿no? No creo que haya mejor guía literaria para dar respuesta a esa pregunta que Montaigne. Entonces el libro se llama así, Nada hago sin alegría, un paseo con Montaigne, y va a salir en la editorial española de Barcelona, Rosamerón, yo creo que este mismo mes, así que ya debe estar por ahí próximamente, ¿no? Eso es lo más inmediato. Y después de eso viene una edición, esto tampoco es propiamente académico, diría yo, una edición de El Minutero de Ramón López Velarde, ¿no? Este poeta mexicano del que hablaba yo ahora a propósito de la obra de teatro Los Minutos, ¿no? Tiene un libro de prosas póstumo, no lo alcanzó a sacar él, ¿no? Es como su obra de prosa más importante. Son prácticamente como pequeños poemas en prosa, un poco siguiendo la escuela de Baudelaire, por supuesto, ¿no? Algunos de los mejores textos de López Velarde están en ese libro. Y esto va a salir en una edición de una editorial jalapeña que a mí me gusta mucho y que me gusta apoyar y difundir, que se llama Aquelarre Ediciones, ¿no? Porque son libros muy bien hechos, ¿no? Y es una pues industria local, digamos, una editorial independiente. Y me pidieron una edición del Minutero. Lo que yo hice en este caso fue transcribir los textos a partir de la edición original, ¿no? La primera edición, y escribir un prólogo, ¿no? Entonces va a salir el Minutero también de López Velarde. Y también espero, después de eso, en tercer lugar, eventualmente, aunque esto todavía no lo tengo concretado, ¿no? El año entre 2021 y 2022 publiqué en la página de internet de Letras Libres una especie de columna que se llamaba Memorias de un Leedor, ¿no? Que es como la historia de mis lecturas de la infancia, adolescencia, primera juventud, digamos, ¿no? Elegí 25 libros, los 25 libros que más me habían gustado, que me habían marcado, y escribí un ensayo sobre cada uno, que es un ensayo más autobiográfico que crítico en realidad, ¿no? Y eso espero sacarlo en forma de libro también próximamente. Muy bien. Esta palabra leedor en vez de lector, ¿de dónde viene? Porque yo no la había escuchado demasiado. Eso es una traducción de una palabra en francés, ¿no? Que es lisser. Y la distinción entre lector y leedor, o lecteur y lisser, la hace Albert Began, es un crítico literario suizo de lengua francesa, ¿no? En donde dice, bueno, el lector es el que lee con algún fin utilitario, el lector común y corriente, digamos, pero el leedor es el lector compulsivo, el que no puede vivir sin leer,
aquel para el que la lectura es como uno de los actos centrales de su vida, ¿no? Para el que se le mezclan completamente vida y lectura, ¿no? Y yo me identifico mucho con esa clase de lector, ¿no? Entonces por eso adopté la traducción de la palabra que eligieron traducir como leedor, ¿no? Y por eso, como para distinguir a un lector común y corriente de alguien que es como un obsesivo de la lectura, ¿no? Entonces, ¿te consideras obsesivo de la lectura? Sí, totalmente, ¿no? ¿Cuáles serían las características de alguien, de un leedor, además de esta parte de ser obsesivo con la lectura y que también las lecturas, el mundo de la literatura se mezcla con su vida? Pues yo creo que la principal es esta, bueno, una genuina vocación lectora, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el hecho de leer no sea para ti únicamente algo profesional o académico o utilitario, ¿no? Sino que no te concibas sin los libros y en la lectura, ¿no? Es decir, que para comprender tu propia vida te haga falta leer, ¿no? Que los libros hayan iluminado aspectos, experiencias fundamentales de tu propia vida. Si no te puedes imaginar la vida sin libros, eres un leedor. Es una definición muy bonita, sin duda. Y hablando de eso, ¿cuáles son las lecturas que estás haciendo ahora? ¿Qué libros te has encontrado? ¿Qué recomiendas también para leer de lo que ha llegado a tus manos últimamente? Últimamente, pues justo lo que acabo de terminar es esa biografía de la que hablaba yo como posible reseña para criticismo de Fernando Pessoa, que es uno de mis escritores favoritos del siglo XX, ¿no? Yo uno los considero de los más importantes. Y salió esta biografía absolutamente monumental de uno de sus principales especialistas, Richard Sennett, biografía de más de 1000 páginas, ¿no? En donde uno tiene la oportunidad de conocer a un Pessoa nuevo, ¿no? Un Pessoa como más humano, ¿no? Distinto. Esa biografía se escribió originalmente en inglés, ¿no? Y salió pues apenas el año pasado en inglés. Todavía no está traducida al español, pero sin duda se va a traducir. Y cuando aparezca va a ser un acontecimiento editorial también en el mercado español, ¿no? Porque es una biografía muy importante. Eso fue lo último que leí, ¿no? Y las últimas cosas que he leído quizás son cosas no novedades, ¿no? Estoy muy interesado últimamente en López Velarde, como ya se habrá notado, ¿no? De modo que estoy leyendo muchísimas cosas de y sobre, releyendo, etcétera, ¿no? Pero también recomendaría eso, aunque no sea necesariamente una novedad, ¿no? Ir más allá del poeta. Todo el mundo conoce a López Velarde, por supuesto, en México, ¿no? Pero lo asociamos como muy fácilmente como un poeta nacionalista, cívico, la suave patria, que no hemos leído con atención y ya está, ¿no? Y muchas veces no conocemos realmente a López Velarde íntimo, ¿no? Y yo creo que ahora, después del centenario, es como un buen momento para conocer de veras a López Velarde. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos estas lecturas. ¿Algo más que se haya quedado ahí, que quieras comentar, que nos quieras decir? ¿Alguna recomendación final para el mundo de la literatura, para las personas que nos escuchan? Nada, pues esto nada más, que es importante leer no nada más con fines académicos o profesionales, sino ante todo por gusto, por placer, ¿no? Que esa es como la principal motivación de la lectura, ¿no? Lo importante que te pasa con un libro es en qué medida la lectura de ese libro transforma tu visión del mundo y te hace ser una persona diferente, una persona distinta, ¿no? Siempre digo que hay libros de los que uno puede decir, bueno, yo era tal persona antes de este libro, antes de conocer a este autor, y otra después, ¿no? Y esa es la experiencia que debemos perseguir mediante la lectura. Muchas gracias, Pablo Sol. Vamos a terminar el día de hoy nuestro programa La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria, con una cápsula sobre sustentabilidad en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Nos escuchamos próximamente. La Universidad Veracruzana ha promovido cambios en su marco legal para estar a la vanguardia de las necesidades actuales y ofrecer un ambiente profesional, ético y sustentable en todos sus campos disciplinares. Con esto ha podido encaminarse hacia la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la innovación dentro de la ciencia de la vida y de la sustentabilidad. En 2010 fue creada la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. En 2015, el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad fue revisado,
y en 2021 fue actualizado y ratificado. Entre sus principales preocupaciones se encuentra promover una cultura de consumo sustentable, favorecer la producción de alimentos en los espacios universitarios y la compra de productos regionales con procesos de producción y distribución de bajo consumo de energía y agua, baja generación de residuos, mantener la integridad de los ecosistemas e involucrar a la población local desde una perspectiva de economía social y solidaria. La base actual es el Programa de Trabajo 2021-2025, en el que se retoman elementos de su antecesor y se hacen modificaciones de contenido y estructura para reflejar las nuevas realidades de la universidad y su contexto con una visión enfocada para transformarnos en la Universidad Veracruzana Sustentable hacia el año 2030. Algunas de las acciones concretas y cotidianas que se promueven en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias son el uso de desechables de cartón, solo si es necesario. En caso contrario, se emplean utensilios reutilizables. Además de que el personal cuenta con su kit de uso personal. Los baños y las lámparas funcionan con sistemas ahorradores de agua y energía, y se colocó un contenedor para recolección de baterías. Los académicos han asistido a seminarios y cursos sobre sustentabilidad con la finalidad de transversalizar sus experiencias educativas. Por otra parte, en los programas de excelencia se entregan las tesis de manera digital y se ha disminuido la entrega de oficios en papel. A la par, este se recicla para reimprimir y cuando es necesario se hacen libretas para notas. Con miras hacia el futuro cercano, los posgrados pretenden una formación integral que transversalice la sustentabilidad y los derechos humanos en los planes de estudios y en la práctica pedagógica. Con el propósito de favorecer una oferta educativa con pertinencia socioambiental, aprovechar las tecnologías de la comunicación y de la información, promover y difundir los resultados de los proyectos de investigación sobre asuntos relacionados con la literatura y la biodiversidad regional y estatal. Incidir en la promoción del estudio de diversos problemas socioambientales a través de la literatura hispanoamericana e incorporar enfoques basados en los derechos humanos, la ecocrítica, la biopolítica y la justicia ambiental al proyecto editorial del Instituto. El trabajo arduo que estas acciones implican debe ser constante, paciente y colaborativo para alcanzar los objetivos propuestos. Como dicta la frase, siempre es mejor juntitos que solitos. Con información de Azucena Vázquez Velasco, para La Palabra en la Niebla, Alejandro Solano. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Locutor, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Alejandro Solano, Raúl Osorio, Shanik Sánchez, Alfredo Loera y Kenia Cervantes. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Edición, Naomi Tanamachi. Producción y dirección, Alejandro Solano.